Bueno, ya son las 14:05, así tiempo para empezar. Seguramente sigue arribando más investigadores, becarios. Bueno, es un placer, un honor para mí presentar al doctor Carlos Jorge Trainini y a su equipo, que bueno, hace bastantes años ya vienen trabajando con la anatomía, histología, funcionalidad del corazón humano y bovino, tratando de caracterizarlo, digamos, desde el punto de vista histológico, también funcional, digamos, cómo se contrae, las torsiones que tiene, que permite entender algunos aspectos que si no es difícil que se entiendan sin conocer, digamos, este tipo de aspectos, ¿no? Bueno, el doctor Trainini es cirujano cardiovascular, es doctor en medicina, miembro de la Academia Nacional de Cirugía, exdirector ejecutivo del Hospital Presidente Perón, creador y ex jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca en ese hospital, exdirector del Consejo de Cirugía Cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología, director de la Cátedra de Complejidad de Medicina en Medicina de la Universidad Católica de Murcia y del Laboratorio de Investigación Cardiológica de la Universidad Nacional de Avellaneda. Recibió 12 premios nacionales de la especialidad, tiene más de 300 trabajos publicados en congresos y revistas nacionales y del exterior. Fue nombrado ciudadano ilustre de la Avellaneda por el desarrollo de la cardiocirugía en un hospital público y de la ULAS en Córdoba por el desarrollo de cirugía cardíaca en el hospital público. Además, obtuvo el premio de la UNESCO 1995 de Argentina y el premio Trimalca UNESCO 1995 París con la obra Cruzando las Distancias. Así que bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación a dar este seminario y que van a ser un equipo y que van a intervenir los distintos miembros. Espero que Bueno, nos sigan muy buenas activos. tardes. Muchas gracias por la invitación al doctor Jorge Aquino y a las autoridades del hospital. Y vamos a hablar de algo que ya tenemos unos cuantos años en esta encrucijada y que seguramente, como sucede con muchas cosas en nuestro país, ha tenido mucho más desarrollo en el resto del mundo que aquí. Nuestro trabajo comprende una investigación que en sus inicios tiene hace 20 años, pero hace 10 años ya con otra envergadura, y con hallazgos sorprendentes que poco tienen que ver con lo que nos enseñaron en corazón, tanto en anatomía como en función. Yo voy a dar un pantallazo general porque esto realmente da para un simposio porque la cantidad de hallazgos y evidencias son muy grandes. Nosotros no hablamos nada sin evidencia. Es absolutamente fundamental mostrar las evidencias. Y creo que hace mucho que no, siempre me presento a cualquier conferencia, tanto acá como en el exterior, con las piezas biológicas, el cual disecamos en público y mostramos por qué lo de Santo Tomás, ¿no? Si no se ve, no se cree. Y cuando se vulneran paradigmas muy fuertes, como es esto que vamos a hablar, se necesita evidentemente que el público pueda ver y tocar. Igual nos ingeniamos para traer una maqueta. Como le dije, yo voy a hablar primero, después me seguirá el doctor Mario Bernín, dedicado a la parte histológica, y por último el doctor Efraín Herrero, que hizo 400 kilómetros para venir acá, toda una proeza, y que hablará de la parte ecocardiográfica, que ya tiene que ver más con la función que con la que puede ofrecer la anatomía. Para pasar un poco.
Este es el que Ah, estamos también. compartiendo. Sí, y ahora sí se Voy a poner. Siempre creímos, fue nuestra formación clásica de hace 400 años, desde 1628, con William Harvey. El corazón era como si fuese una pelota, rodeado de un músculo uniforme en toda su periferia y que se estrechaba en sístole y se abría en diástole. Sobre esa conformación, digamos, anatomo-funcional, creció lo que vino en estudios cardíacos posteriormente, desde la anatomía hasta la terapéutica. Sin embargo, esto se abre, se despliega y lo volvemos a cerrar. Porque el corazón evidentemente esto es el derecho, y es un músculo continuo. Es un músculo continuo que está por cuestiones funcionales, obviamente diseñado en helicoide, pero que se despliega como perfectamente. Para conformar ese helicoide, tiene un momento de esta continuidad que es una cinta de Möbius, que está acá, donde está el músculo papilar posterior. El corazón se da vuelta para poder conformar el helicoide. Y nosotros tomamos la investigación. Acá ustedes ven. El corazón se asemeja a lo que se discutía en mecánica cuántica a principios del siglo pasado, en si la luz era un corpúsculo o una onda. Bueno, como la luz, que al final se descubrió que corpúsculo y onda a la vez, el corazón es un corpúsculo, pero es una onda también. Y el sello de esa conformación helicoidal lo da fundamentalmente la punta del corazón, porque la punta del corazón es donde van a ver, da vuelta ese helicoide para volver a ascender y llegar a los grandes vasos, de donde nace y muere ese miocardio continuo. Y ese ápex que prácticamente no tiene músculo, otra falacia que nos vendieron y discutí hasta hace poco yo con los ecocardiografistas, cuando en una reunión, más adulto, le cuento porque la vida se edifica sobre anécdotas, ¿no? Nosotros estábamos en un almuerzo y yo comenté que el segmento 17 de los ecocardiografistas era una falacia, no veía músculo. La histología, la anatomía demostraba bien, la transiluminación, como pueden ver ahí, que ese corazón donde pega la vuelta, donde van a ver posteriormente las imágenes, y en esa vuelta deja una zona débil, obviamente, como sucede siempre en algo que gira, y que ustedes ven ahí en el compartimento E, la punta del corazón. Y entonces, por ahí había un segmento ecocardiográfico, el segmento 17. Los ecocardiografistas que estaban en la mesa se inquietaron mucho. Tuve la suerte que había un ingeniero de General Electric, ingeniero que se dedicaba a ecocardiografía, a los aparatos, y entonces dice, no, dice, tiene razón. ¿Cómo tiene razón? Si ustedes, dice, nos han enseñado que tiene ahí una densidad y que esto y que el otro, dice, sí, pero nosotros no veíamos músculo en la punta. ¿Y cómo tenés la densidad? Y porque hacíamos una suma algebraica de toda la periferia de ese agujero que es la punta. Así que, bueno, eso es un sello. Hay mucho para discutir de esto da para estar todo un día. Desgraciadamente tenemos que presentar algunas cosas de todo esto porque hablar de forma y función del corazón lleva tiempo. Acá tienen la histología que demuestra bien que el APE son una pequeña capita de células aplanadas, nada más. No tiene nada que ver con el resto del miocardio. Esto es lo que nos llevó a nosotros a interesarnos en este tópico
Y como cardiocirujano realmente muchas veces atacamos la consecuencia y no la causa. Entonces empezamos a través de la punta a reducir y creamos una técnica de reconstrucción ventricular elipsoidal, porque reducimos, después de tanto tiempo, seguimos reduciendo los corazones por la punta, donde no se sacrifica músculo, donde no se produce arritmia, donde simplemente se hace una solapa, porque ahí no hay músculo. Entonces eso permite reforzar el septum y crear una reducción ventricular satisfactoria. Después vinieron el tensor de difusión que demostró evidentemente el miocardio helicoidal, como pueden ver esto en general o en alguna fibra aislada, que tiene el mismo patrón que el resto de las fibras que recorren el miocardio continuo helicoidal. En el resto de esta presentación, que va a ser muy breve, vamos a simplificar todo con este esquema, porque es lo que le permite ver. Este es el recorrido de las fibras. El azul es el ventrículo derecho y el borde del ventrículo del orificio mitral del, del ventrículo izquierdo. Y lo que está en rojo es todo el ventrículo izquierdo. El corazón se divide en cuatro, de esta forma lo podemos dividir en cuatro segmentos: derecho, izquierdo, descendente y ascendente. Y en el recuadro arriba ven la conformación de las fibras. Esto simplemente es una simplificación, pero nos va a acompañar en toda esta pequeña charla. Cada elemento de corazón no es un ente aislado, sino que tiene que ver con la organización de la estructura global. El corazón está organizado y cada una de sus partes, cuando uno la aísla, no dice nada, pero cuando la junta, hace nada más y nada menos que el corazón. El primum y el ultimum movens. Y esto tiene que ver con la teoría de los sistemas actuales, en que la complejidad tiene que ver con la organización de todos los componentes, que no se pueden separar porque se pierde lo que decía ya Plotino en el siglo III. Decía, todo es uno. Y va mucho más allá, porque le extrañará a ustedes que el corazón, al estar en un helicoide, no tiene nada que ver con lo que dijeron de aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. La aurícula derecha está bien nomenclada, es derecha. El ventrículo derecho es anterior. Esto lo ven perfectamente si van a una cirugía cardíaca y ven el corazón. El ventrículo derecho es anterior, es anteroderecho. El ventrículo izquierdo es casi todo posterior, es posterior izquierdo, apenas asoma una franja por la izquierda. Y la aurícula izquierda es absolutamente posterior, no tiene nada de izquierda. Está detrás de la aorta, separada de la aorta por el seno transverso del tail. Esa es otra situación que, hablando de derecha e izquierda, de aurículo y ventrículo, es una imagen bidimensional que no tiene que ver con el espacio tridimensional que ocupa en su helicoide el corazón. Nada que ver. Nosotros tomamos la investigación en ese punto. Hasta desplegar el corazón se había ocupado un ilustre español, Francisco Torrenguás, que debió haber sido premio Nobel. No lo fue porque los intereses de la humanidad siempre están por encima de las ideas. Y Paco Torren, como le decía, desplegó el corazón, llegó hasta ahí. Es donde nosotros tomamos la investigación. Ya fallecido él, yo pude estar en sus archivos, en sus casas, favorecido. De ahí salió un libro que un amigo mío hicimos, que es El explorador de Conazor, que es la biografía de Torrenguás. Y de ahí salió el principio de nuestra investigación, que como dije, veníamos trabajando
trabajando en cirugía, pero sin conocer realmente la anatomía y la función cardíaca, sino eso de la punta. Pero la primera pregunta nuestra fue, nos enseñaron que el corazón está péndulo en el tórax, ¿de acuerdo? Vertical, que no está asido a nada, que ejerce una potencia extraordinaria. 200, la velocidad de la sangre es a 200-250 centímetros por segundo, sale de la aorta. Que tiene 100.000 ciclos por día y algunas cosas más. Pero la pregunta que nos hicimos, ¿cómo podía ejercer tal fuerza sin un apoyo? Cuando todos los músculos de la economía tienen un apoyo. Era lo de Arquímedes. Deme un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? Y entonces nos pusimos a entrever esta situación de por qué el corazón podía bombear a esa potencia contra la ley de gravedad sin ningún apoyo. Bueno, y la pregunta era, ¿existe en el corazón un punto de apoyo para una inserción firme? Si es real este apoyo, ¿cómo se inserta el miocardio en dicha estructura? Lo he encontrado. Muy rápido por el tiempo. Pero cuando usted, vení, por favor, vení acá, tenés así. Cuando ustedes sacan el derecho de adelante del corazón, tenés así. Acá en este punto, por debajo de la coronaria derecha, acá en este punto, está este huesito. Está este huesito. Y este huesito, de acá nacen todas las fibras que forman el derecho, nacen las fibras que forman el derecho y llegan las fibras que terminan después de dar toda la vuelta al helicoide y llegar de nuevo a los grandes vasos. Y obviamente, en honor de Arquímedes, no podía ser de otra forma, lo llamamos fulcro. Era el fulcro de Arquímedes, dame un punto de apoyo. Esa es la ubicación que tiene. Y ahí tienen el fulcro en A, en un corazón humano, disecado, y en B la inserción del miocardio en el fulcro, que se inserta como la hiedra en la piedra. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí está donde está ubicado. Está ubicado por debajo de la coronaria derecha, entre la tricúspide que tiene al lado el nódulo auriculoventricular. Viene el fulcro, el nódulo auriculoventricular y la tricúspide. Disculpe, ¿el tejido óseo o...? Ahora vos. Ah, Bueno. Seguimos siendo, porque estábamos en el bóvido. Sigue siendo bóvido esto. Ahí lo ve. Ahí lo tiene. Pero ¿cuál sería la contextura? Yo mucho no quiero hablar porque va a hablar de esto Wernicke. Pero ahí lo tiene. Hueso. 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 Todo hueso en el bóvido. Y ahí tienen la línea de inserción de las fibras en el fulcro. No era solamente, no podíamos tener el miocardio por un lado y el fulcro por otro, tenía que haber evidentemente una inserción. Y ahí ven como las fibras en uno, en dos están ingresando en el fulcro y en tres están insertadas. Lo mismo, lo mismo. Pero claro, esto es, vamos a otro animal, vamos al cerdo, como dice Wernicke, es lo más parecido al ser humano, sick, sin comentario. Y ahí lo tienen en el cerdo. Pero está bien el humano. Bueno, este es un chico explantado de 10 años. Ahí tienen el fulcro. Vamos a la histología. Tejido mixoide. No es óseo puro, es mixoide cartilaginoso. Por situaciones claras. El bóvido tiene el corazón un peso de 1.200 kilos
y el soporte que necesita una bomba es mucho mayor que un humano que pesa 70 kilos. Por eso la característica misoide cartilaginosa. Ahí lo tienen en una gesta. Se ve muy bien y en forma desproporcionada, como si fuera un órgano vestigial en las gestas humanas. Un humano. Esta es la histología. Otra histología del fulcro humano. Ahí tienen la ubicación, lo que ustedes vieron recién Ahí lo tienen. Y ahí lo tienen, semejante a esto. Cuando hablábamos de esto, cómo las fibras del segmento ascendente ahí se están insertando en el fulcro. Ahí lo tienen. Otra imagen. Estas son las fibras cuando del fulcro están haciendo el segmento derecho, que es el del miocardio. Pero lo más importante es el entrelazamiento que hay entre las fibras miocárdicas y el fulcro. Cómo se van deshilachando a medida que entran en el fulcro para poder asirse y tener un punto de soporte. Ahí tienen otro, ahí tienen el ingreso de la fibra, todo humano. Claro, ustedes verán, ¿y pueden ser los trígonos? No. Ahí tienen los trígonos. No hay elemento muscular ninguno. Trígono derecho y trígono izquierdo. No hay elemento muscular ninguno. ¿Se verían las imágenes? Bueno, esta es una tomografía. Esta es otra. Esta es otra. Esta es resonancia. Resonancia. Tomografía. Esto es una tomografía humana. Fue la primera vez que encontramos una tomografía humana el fulcro. Y esto es mérito de Efraín Herrero, porque teníamos realmente, por situaciones técnicas que tienen que ver con la ecocardiografía, le encontró en la ecocardiografía humana el fulcro. Esta es la primera imagen, Efraín, del fulcro visto por ecocardiografía en humanos. Y no se hizo ni en Buenos Aires, ni en La Plata, ni en Córdoba, ni en Mendoza, sino que se hizo en un pueblito donde está él, en Dairó. Los 400 kilómetros que él cursó hoy para venir a dar esta charla. Como les dije, hay más reconocimiento en el extranjero que acá. Estas son una serie de universidades reunidas de Inglaterra, de Austria, de Londres, Montevideo, que publicaron esto. Publicaron esto sobre el hallazgo nuestro. Y esto es de Venezuela. En Venezuela por primera vez encontraron en una gesta humana, después Efraín lo encontró en el adulto humano, pero en una gesta humana encontraron el fulcro en el corazón fetal. Hay mucho para hablar de esto. El fulcro está al nódulo del nódulo AB, pero lo sorprendente, y ya tengo que ir rápido por el tiempo, es que el nódulo AB invade al fulcro. Los neurofilamentos del nódulo AB invaden al fulcro. Y esto no es invento nuestro, porque le dije, todo lo que buscamos es evidenciarlo. Estos se mandaron, no a Bernic, se mandaron a Londres. Se mandaron a Londres la doctora Marta Cohen, que tiene a su cargo la investigación de todas las muertes súbitas en adolescentes en Reino Unido, se incorporó a la investigación y pudo hacer la histología que acá, por ciertos reactivos, no teníamos y que queríamos realmente evidenciar a mayor profundidad. Voy a saltar todo esto pero acá tienen los neurofilamentos dentro de un fulcro humano. ¿Qué significa eso? Significa que en la funcionalidad existe un nódulo AB
intrínsecamente relacionado con el fulcro, de ahí parte la estimulación, obviamente. Es decir, que la unidad digamos, de estimulación, que es el nódulo AB, se transforma en unidad electromecánica. Pero el corazón, para que accione como un helicoide, tiene que girar como una hélice, que es lo que hace el ventrículo. Gira como una hélice. No hace esto, hace esto. Con esta conformación no podría de ninguna forma hacer esto. Entonces, estruja y desestruja. Y llama la atención que esto lo decía en 1669 un londinense, John Lowell, en su tratado de cardiología. Y en un renglón dice esto. Por supuesto que el poder de Harvey era inmenso, aliado a los reyes, y el de Lowell era de un lacayo. Entonces nadie le creyó a Lowell. Yo me emociona, 400 años después, decir que Lowell tenía razón y que el corazón se estruja y desestruja como si fuese una toalla mojada, que tiene profundas implicancias terapéuticas esto. Y después la tercera pata de esto es la unidad electromecánica que permite la transferencia de energía entre el segmento descendente y ascendente, que giran en situaciones diferentes, contrapuestas, uno va para un lado y otro para el otro. Al permitirle ese giro por la situación anisotrópica que tienen las fibras, le permite que el corazón se estruje como una toalla y pueda eyectar. Y después se desestruja y acciona. Bueno, ahora poner esta. Ustedes no creen en esto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes vieron contrataron en China? Porque yo a los cardiólogos, yo en el hospital, lo que tomaba en los pestañas, que veían una cirugía y lo que son también. Porque digo, puede ser que los cardiólogos no vean el corazón latir. Yo vi el de un ratón. Miren esto. Al de ratón llegamos. Miren si esto no funciona en forma helicoide. De nuevo, ponlo otra vez para que... Esto es un corazón humano a punto de ser operado, con la punta hacia el techo y firmado desde el techo. Miren cómo funciona el helicoide. ¿Ustedes ven que hace así? Quería mostrarle eso porque alguna evidencia tenía que mostrarle. No creo en las palabras, creo en los hechos. Y esto fue un estudio, la primera estudio en humanos que hicimos, esto es del 2015. Hicimos el primer estudio en humanos de colocarle a pacientes que tenían que ser sometidos a otros procedimientos un catéter dentro del corazón y otro catéter en la superficie del corazón, para ver realmente cómo iba el estímulo, porque hasta ese momento se pensaba que el estímulo seguían las fibras del corazón. Si siguen las fibras del corazón y da toda la vuelta, no podía nunca hacer esto, porque para hacer esto necesita fuerzas contrapuestas. Fue el primer estudio en humanos, muy rápido, ¿no? Ahí está la estimulación donde se empieza a estimular el septum del ventrículo izquierdo. Inmediatamente pasa a la pared libre del ventrículo izquierdo, como ven a los 38 o 2 milisegundos. Eso es lo que permite iniciar el juego ese que ustedes ven, de la hélice. Después sigue en una situación compleja hacia la punta y hacia la base, completando el ciclo, y termina después del cierre de la válvula aórtica, como ustedes podrán ver, después del cierre de la válvula aórtica el miocardio sigue contraído. Entonces, ¿qué nos habían dicho en nuestra formación? La fase isovolumétrica diastólica era una fase en la cual no había nada si hay contracción. Esa contracción permite alargar el corazón con las válvulas cerradas, no cambiando el volumen residual que tiene. Permite alargar el corazón y es lástima que no sea un simposio. ¿Por qué? Porque le tendría que transmitir toda la experiencia que hicimos, porque esto lo fuimos a ver con los ingenieros. No es chiste. Estuvimos en el Ministerio de Defensa. Nuestro país es muy lacónico. Acá no encontrábamos ingenieros. Pero fuimos a ver a los ingenieros hidráulicos de España. Y pudimos trabajar con ellos. Y se demostró todo esto. La fase isovolumétrica diastólica es una fase de contracción.
hay contracción miocárdica, lo que permite que el corazón ventricular se alargue y estreche. Y eso genera presión negativa. Cuando tiene la suficiente presión negativa, se abre la válvula mitral. Y ahí empieza el lleno diastólico. Pero de las 4 fases del corazón, isovolumétrica sistólica y isovolumétrica diastólica, estas 3 fases son con gastos de energía mecánica y no son pasivas, son activas. La única fase pasiva es la de lleno. La única fase pasiva. Ahí tienen el recorrido de la... Cuando la válvula está cerrada, todavía eso rojo en lo B es la parte terminal del corazón que se está activando y que forma la fase que nosotros llamamos fase protodiastólica de contracción miocárdica, para que tenga sentido. Y se entienda lo que estamos hablando. Bueno, no pasa, ¿eh? Esto lo voy a pasar porque si no, no nos vamos más, pero sería interesante discutir todo esto. Acá tiene lo que decía William Harvey y la realidad. Y honor a Richard Lower. Honor. Nosotros, al tener esa fase de contracción protodiastólica, de contracción miocárdica, en realidad el corazón tiene entre la sístole y la diástole propiamente dicha, tiene una fase de succión de 100 milisegundos, que es una succión activa. Eso es lo que permite generar la succión, que es absolutamente activa. Ustedes ven acá con el círculo amarillo la presión negativa que se genera en esa fase. Lo mismo. Bueno, esto lo dejo porque va a hablar Efraín Herrero de todo esto. Pero en esencia, lo último es que, como ustedes ven, los segmentos del corazón, derecho, izquierdo, descendente y ascendente, están sobrepuestos. Entonces, otra pregunta que nos hicimos es, esto trabajando a 100.000 ciclos por día, haciendo esto, ¿cómo quedaría el corazón si no tuviese un lubricante? Y buscamos un lubricante, lo encontramos. Ahí lo tiene. En las venas de este vello, que eso que nunca supimos bien para qué, del Langer, ahí tiene ácido hialurónico. El corazón está lleno de ácido hialurónico. Acá lo tiene, todo corazón humano. Desde hace rato estamos trabajando con corazón humano, en la charla. Bueno, quedo acá porque me introduciría en 1000 de tópicos, porque el corazón es helicoidal, el punto de referencia anatómico preciso, por qué la fase es lo que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que los cardiólogos, si no entienden esto que les digo, no lo van a entender nunca. Es esa fase protodiastólica que está el doble de aumentada en el tiempo que en el normal. Eso lo hemos comprobado perfectamente con Europa. Bueno, los dejo. Esto llegó hasta el Papa. En su momento, el Papa Bergoglio. No, ahí está entregando el primer librito que era nuestro sobre estimulación y el recorrido del estímulo que explicaba que el corazón era helicoidal. Se lo está entregando un monseñor argentino, Francia. Pero habían pedido el libro. Claro, estábamos trabajando con Isa de Murcia y vino el contacto, ¿no? Y esta es la biografía del explorador del corazón. Listo. Una cosita. Hoy en día estamos en la era de, no sé, Transpire, Transcriptomic y Transcriptomic, etcétera. Y yo acá lo que veo es que ustedes, a partir de una observación anatómica y visual, o sea, encontraron algo que estuvo 400 años y nadie se dio cuenta. Disculpe, ¿puede tocarlo? ¿Puede ver? No, sí, le creo, le creo. Está buenísimo. Lo que digo es que nos llevó a preguntarse eso y cómo, o sea, sí, ¿cuál fue la pregunta inicial? ¿Por qué llegaron a encontrar eso? Y que lo otro La que me pregunta sorprende inicial era que el corazón, péndulo,
sin un soporte, ¿cómo podía funcionar a 100.000 ciclos por día, eyectando 200 centímetros de velocidad la sangre por segundo? ¿Cómo era posible? Tenía que tener un soporte. Si todos los músculos de economía tenían un soporte. Ese fue la llave. Y eso se lo mandamos a Berlín sin saber qué era, para que no nos dijera que estábamos locos. No, Y es que Berlín dice, ¿qué me mandan? ¡Hueso! claro, es que tiene durante y lo otro que me sorprende que 400 años nadie lo haya Te visto explico. una estructura ósea dentro de. Eso no es, eso, O sea, ustedes están en ciencia, ¿no? Eso es muy común en ciencia. Un premio Nobel francés, François Jacob, que le recomiendo que lo lea, que trabajó mucho con proteínas y, bueno, pero él decía que cuando uno estudia, tiene que ir a ver los fundamentos básicos donde empezó la idea. Cuando uno no va al fundamento básico donde empezó la idea, se encuentra que la difusión o la multiplicación de esa idea a través de los tiempos va perdiendo sustantividad y se van agregando errores. Y termina con un ADN que genera un monstruo que no tiene nada que ver con el origen genético que fue. Por eso cuando la idea fue embanderada, esa idea de Jacob, que para mí es genial, de ir a buscar las bases, uno encuentra, como esto hay toda la ciencia y todas las ideas humanas. Cuando uno va a buscar las bases, encuentra otra cosa. Por todo lo que vino después, son copias de copias de copias de copias. Sí. ¿Me entiendes? Por eso no quise que esta charla fuera una copia. Bueno, si quieren ver esto, no. Yo tengo otra pregunta, puede ser. Sí, Usted, esto usted lo mostró en cerdos, ¿no? También, cerdos, humanos. bueno, como lo mostró en cerdo, no han hecho nunca un experimento de poder sacarle el huesito al cerdo y a ver qué le pasa al corazón. Les digo. No, por eso digo que lo malo no, Acá viene nuestra no cabeza. va, no, no va no, a no, científico. lo o sea, malo es no. en lo malo no se lo planteo, en el cerdo. Obviamente yo me quedo con el 99% de las cosas del tintero. Para ir a sacar el hueso, Hay que desarmar el corazón. hay que hacer esto. Cuando ustedes hacen esto, es un sello de misterio y inviolabilidad del corazón. El corazón no funciona más. Claro. No funciona más. Una vez que hacen esto, no lo pegan más. Y es así. Pero por ahí puede haber alguna manera de hacerlo, no sé. No. Tengo 10.000 cirugías hechas. Nunca se me ocurriría, donde corre la descendente anterior, abrir el corazón, no, porque no lo cierro nunca más. No. Lo podemos hacer como lo hemos hecho en animales, pero no en un corazón latiente como lo mostré. Pienso que O sea, se puede contraer, pero no bombea. Como si se cortara el tendón. Claro, no lo volvés a unir. Exactamente. Y sale bomba. Algún secreto guarda eso, yo pensé mucho en eso, algún secreto guarda. Porque la primera pregunta que hicimos es, en miles de cirugías, ¿cómo no se vio? Es eso. El fulcro es como el corazón del corazón, no está en la superficie, está en la intimidad. o en las imágenes, tomografía, millones de fotografías, o sea, eso. Bueno, eso lo demostré. Sí, no, pero antes. Una encuentra lo que busca. Claro, es claro. Para buscarlos hubo que... Yo decía, sí. El que trabaja con nosotros es el jefe de hidráulica de la Comunidad Europea. Yo creo que eso fácil. Pero esto es multidisciplinario. Nosotros para encontrarlo en la tomografía, en la resonancia, en eso, tuvimos que hacer lo que se llama, es como un agujero negro. Es decir, ver la densidad de lo que llegaba al fulcro. Entonces encontrarnos con una zona altamente, como sucede en el cosmos con los agujeros negros, misma técnica. No es pasar con los aparatos estos. Posiblemente con los aparatos estos.
que se pueden llegar a diseñar. Pero con la técnica habitual y la profundidad que tiene ese aparato no los encontramos. Es decir, tenés que ir viendo la densidad de cómo va a de determinados momentos llega el fulcro, que la densidad cambia totalmente. Claro. Hay un libro que yo dejé acá la otra vez, que bueno, pues Solo consultar que- ahí está muchas las cosas, las preguntas que ustedes me hacen. Ahora nadie con un bisturí cortó un pedazo de hueso. ¿Qué pasó? Sí, pero no pasó. Pasa que en el adulto no hay hueso, en el adulto humano. ¿Sabe cuánto No, tejido conjuntivo denso moderado ahí. descubrí esto en la cocina de mi casa? Bueno, haciendo porque el corazón para que sacarle la grasa. Y Me lo mandaste a ver. tal vez, no, pero te lo mandé a vos después de 3 años. Porque yo no podía creer lo que veía. Porque estamos formateados de una cultura. El cambio de cultura es muy difícil. Como que preguntarse las bases de lo Claro, que te enseñaron. exactamente. Claro, pero esto seguramente, pues usted lo sabe mucho mejor que nadie, pero debe tener implicancias enormes para hablar de arritmias, por ejemplo. Sí, ya lo creo. Sí, sí, perdón, que la cuenta. Sí, No, porque no es lo mismo pensar una arritmia en un músculo que se contrae de una manera que pensarlo en uno que se contrae de otra. totalmente. Esto hay mucho. Pero yo me quedo casi todo. Olvídate. Bueno, lo que yo soy. Pero esto da para un simposio Sí, sí, claro. de horas y discutir los pelos, ¿no? Quizás a las ¿Cuál es el mío? Y esto. Y ahora, porque es muy rico. No sé. Es muy rico las Cosa explicaciones. que cosa que agregan los libros de anatomía 28, pasa que El mío. No, en el trabajo de esto que 2015. no, Habría que habría que abrirlos de acá, ¿eh? Ah, después compartir, sí. Es el programa para 2021. ahí está. Claro, entonces no va a estar en el libro. Hay que compartirlo con. ¿Sabes cómo se llama? Bueno, yo te puedo estar próximo y me la pones. Bueno, tuve que hacerlo solo. Bueno, yo soy patólogo. Y todo lo que van a ver ahora, primero siempre empiezo agradeciendo la oportunidad que me dieron de poder investigar esto, que ya no tengo idea de investigar, sin embargo lo sigo haciendo, gracias a que me dio la oportunidad. Esto es el fulcro, el fulcro, porque es el punto de apoyo de una balanza. Entonces acá hay un esquema de lo que es el fulcro, que es esto. Esta vendría a ser la lazada derecha y esta la lazada izquierda. Corazón abierto que va al punto de apoyo. Bueno, muy bien. Vamos a la próxima. ¿Me pones la próxima? yo lo paso. Eso sí. Bueno, esto es el fulcro abierto, perdón, la banda miocárdica desplegada y parte del fulcro queda acá y la otra parte queda acá. Porque esto se une y se desarma por la mitad del fulcro. Este vendría a ser la lazada derecha, segmento derecho, y acá hay una vueltita que da, que tiene su significación muy grande, y que la descubrió Tralini, que es y acá, después vamos a ver qué significación tiene esta vuelta. Y acá es el segmento ascendente de la lazada izquierda, que termina en el fulcro. Esta debería ser la parte derecha, que está desarmada por la mitad. Bueno, vamos a seguir. Todo imagen van a hacer. Esto es lo que habló recién Jorge, que es el corazón helicoidal. Pero yo quiero, de acá, este está el ápex, pero quiero, este es el surco aurículo ventricular, y quiero que tengan conciencia, o que acá hay grasa, y eso tiene un significado. Bueno, vamos a pasar a la próxima. Pasar a la próxima. Este es el ápex que hablaba Jorge, que casi no hay músculo y que es una demostración indirecta de que el corazón no pasa músculo por acá, sino que es helicoidal. Bueno, la próxima. La punta que mostró Jorge, entonces me voy a detener acá, que casi no tiene músculo. Esto creo que es el círculo izquierdo y esto es el derecho. Vamos a la próxima. Bueno, este es un corazón de un neonato, mejor dicho, de un embrión.
creo que de 14 semanas, y el corazón pesa 1 gramo. Este corazón tiene acá el fulcro. Esto es de acá, esta es la parte discoidal, y esto es la parte derecha, y esta es la parte izquierda. Esto, por lo tanto, es la lazada ascendente. Esto de acá es el piso de la aurícula izquierda. Acá, desgarrado, está el borde interauricular. Por acá estaría la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda. Esto de acá es el ventrículo derecho y acá están los músculos papilares. Por lo tanto, esto es un cordón cordón fibroso de este pilar en el ventrículo derecho. Este es el ventrículo izquierdo, que tiene dos partes, la de afuera y la de adentro. Bueno, pero yo quería hablar en este caso, ahí acá hay muchísimos vasos, y podemos hablar de esto, que queda entre la aurícula izquierda y la sábana ascendente del ventrículo izquierdo. Pero lo que yo quiero hablar es de cómo se forma esto, que es el fulcro, que está así. El corazón pesa 1 gramo. Es un afortunado corte, y después de muchos cortes, en que me dio toda la anatomía. ¿Me pasa la próxima? Bueno, esto es el fulcro. Este es el borde derecho y esta es la parte izquierda. Como ven, el borde derecho se continúa claramente con el sector velamentoso de la válvula tricúspide. Y acá esto vendría a ser la lazada izquierda, la ascendente. Bueno, esto está formado por tejido fibromixoide, que es como se origina el fulcro. ¿Y el tejido fibromixoide qué es? El mixoide es ácido hialurónico. El hialurónico es un disacárido, que es como todo un rollo de hilo, pero que es el andamiaje para que después es como el encofrado de un edificio. Después vienen los ladrillos. Y los ladrillos están formados por una molécula que se llama agrecano. Van formando con la evolución, la fantástica evolución, y se forma finalmente cartílago cuando todos los ladrillos se embocan en el ácido hialurónico, que es el encofrado, y termina como cartílago. Y con el tiempo, en el humano, termina como tejido fibroso. Pero si el corazón no pesa 1 gramo, sino 1,5 kilos, esto para sostener todo este peso, va a tejido primero cartilaginoso y después óseo. Bueno, ¿me pasa la próxima? Esto es un corazón que ya mostró Jorge, que es cartílago puro, y es un corazón de un chico de 10 o 12 años, un explante. Todo cartílago. Vamos a otra. Este es el corazón humano, en que el cartílago se transformó en tejido fibroso y las fibras que entraron quedan atrapadas para hacer el sostén. A ver, otra más. O la próxima, ¿pasás? Tejido fibroso, etc. Pasame la otra. Bueno, y este es el corazón humano, una progresión de Masón, en donde lo que vemos es todo tejido fibroso y sostenido en las fibras miocárdicas, es el sostén, la boya, de donde va. La próxima. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tópico, que es la lubricación del miocardio. Este es un corte histológico de miocardio. Y lo primero que vemos son, bueno, acá están las fibras, por su transversalidad, pero vemos estos espacios. Y en estos espacios lo que vemos es histocitos. Entonces uno se pregunta, y lo ve siempre, ¿qué significan estos espacios? Bueno, lo que significan estos espacios que son absolutamente necesarios para que
continuamente esto está embebido en líquido. Y el líquido, este tiosito, secreta una sustancia fundamental que es ácido hialurónico. Entonces, fabricador, una fábrica de ácido hialurónico. O sea que esto es líquido que proviene de la linfa de los vasos y esto lo aceita. Es como un aceite permanente, cambia el aceite permanentemente. Bueno, acá hay otro tiosito. Bueno, está bien, ¿qué es la otra cosa? Esto es una inmunofluorescencia que muestra que lo verde es ácido hialurónico. Es una técnica directa que usa lo que se llama una link protein, que se une a una sonda que marca de forma directa ácido hialurónico. Entonces, lo azul son núcleos con otra coloración, que no me acuerdo el nombre, pero que tiene los núcleos de los citocitos. Entonces, esto fabrica esto verde, que es ácido hialurónico. Entonces, acá pueden ver permanentemente entre los haces, en los espacios, ácido hialurónico mezclado con linfa próxima. También la próxima. Bueno, y esto es un corte de miocardio común en cualquier lado. Lo que vemos es que en estos espacios hay vasos, todos vasos. Entonces, el mecanismo es, pasame la otra. Esto es ácido hialurónico, ya me mostró Jorge, los haces musculares. Esto no podría funcionar sin aceite, es como un motor. Yo pasé por experiencia personalmente, me quedé sin aceite. Bueno, la próxima. Bueno, esta es el que yo mostré, pero lo que quería mostrar es lo siguiente. Acá tiene la parte interior y la parte exterior. Y funciona como un rulemán. ¿Qué es un rulemán? Rulemán se inventó, creo que en el 1700 se dibujó y en el 1900, creo que en 1900 se inventó el rulemán, en 1800. Bueno, es una parte externa que va en un lado y una parte interna que va en el otro, ¿no? Con rodillos. Bueno, acá los rodillos es ácido hialurónico, pero ustedes imagínense que esto va para un lado y esto va para el otro. Entonces, ¿qué produce eso? Como un ordeñe permanente. Entonces, todos los vasos ordeñan la linfa que tienen. Bueno, pásame la otra. Bueno, ahora empezamos con una descripción. Estamos en la vaca. La vaca pesa 1700 gramos. Como pesa 1700 gramos, tiene tejido óseo. Pero 200 kilos. Más bien, que 1700 gramos. Sí, la corazón. El peso del corazón. Sí, no, el corazón pesa. Bueno, y acá entonces tiene tejido óseo. Y esto es porque es como una cosa es saltar un velero a una boya y otra cosa es saltarlo a un transatlántico. Entonces, necesita una boya fuerte, tiene hueso. Esto de acá es el borde izquierdo. Esto debería ser la lazada izquierda, o sea, las ascendentes. Fíjense los puntitos que tiene ahí de hueso y es parecida esta imagen. Esto es el sector, ven como la parte derecha se inserta en el sector velamentoso de la válvula tricúspide. Esto de acá es el ventrículo derecho y esto es el piso de la aurícula izquierda. Bueno, entonces acá lo que vemos el fulcro. Esta foto es fundamental para ver cómo se inserta el lado derecho, porque no se inserta el músculo, sino que se inserta en el sector velamentoso de la válvula tricúspide. Y yo quiero que miren esto. Esto es músculo. Y es muy importante que sepan que está entre la aurícula, el piso de la aurícula izquierda y la parte de arriba del fulcro, la parte ventral del fulcro. Bueno, y acá quiero que vean esto, vasos, múltiples vasos que llegan a este sector. Y este sector es el nódulo auriculoventricular. Bueno, vamos a la próxima.
Bueno, esta es la parte del hueso que ya habló Jorge, el que tiene el corazón de vaca. Bueno, el próximo. Bueno, acá hay un corte histológico. Entonces acá tenemos nuevamente la aurícula izquierda del piso, el tabique interauricular. Todo esto es la cabeza del fulcro. Esto es tejido óseo que queda, esto se despegó. Este es el músculo de la sala ascendente. Y acá vienen numerosos vasos, pero numerosos. Y acá está el maravilloso nódulo descubierto, creo que hace 100 años, 150 años, ¿no? El nódulo de Ashoff-Tawara, nódulo AT. Bueno, entonces, nuevamente, el fulcro, el lado, la punta del muscular de la lazada derecha, la punta que termina la lazada derecha, que ha sido llamado, y es llamado, la rama derecha de las del Higgs. Pero acá es la punta de la lazada derecha. Entonces, ahora vamos a la próxima foto. Ahora vienen los nervios, que vienen, esto es una visión de neurofilamento y esto atraviesa el músculo de la banda ascendente. Próximo, dame la próxima. Bueno, esto de acá es el hueso del fulcro, hay un sector de tejido fibroso y acá hay tejido laxo, donde hay vasos y que vienen nervios. Y esto de acá, son haces musculares miocárdicos. Son distintos a los haces musculares convencionales, son más anchos, más irregulares, festoneados, y en el espacio que hay en el medio está lleno de nervios, pero lleno. Estos nervios vienen acá. Entonces, próximo. Acá tenemos lo que queda del ascendente, vasos que son como caminos, son rutas, porque por la periferia de los vasos vienen los nervios, y estos son los haces musculares, que otros los llamaron músculos de conducción. Fibras de Purkinje. ¿Eh? Fibras de Purkinje. No, son músculos de conducción que son distintos a estos en morfología, pero son idénticos en mitología. O sea, tienen haces transversales, todo esto es igual a esto, pero más anchos, son distintos. ¿Ves que tienen distintos, son distintos? Y acá en el medio, el nervio, lleno de nervios. Y acá vienen los vasos. Próximo. Bueno, entonces, nuevamente, estas famosas fibras de conducción, musculares de conducción, el músculo, y lo que vemos que hay en el medio es nervios, pero no son nervios, sino son ganglios, ganglios del sistema autónomo. Esto de acá, con otra visión, obviamente, porque es un masón, se ven las sombras de los haces musculares y se mezclan de forma íntima. La próxima. Bueno, esto para mostrar simplemente que los vasos son como rutas. Son rutas para que vengan los nervios que vienen pegados a los vasos. Son como si fueran múltiples rutas. Acá están nuevamente los haces. Pasamos a la próxima. Bueno, esto es una fibra de conducción y acá están los haces musculares, los haces nerviosos, perdón. Pásame otra. Bueno, acá para mostrar los caminos a través de los vasos, que llegan finalmente al nódulo. Próximo, pásame otra. Bueno, entonces, esto es la anatomía del corazón. Yo creo que hasta hace un mes, una semana, creo que lo que sabe todo el mundo. Acá viene la ascendente, la cava descendente. Acá se supone que está el nódulo aurículo ventricular. Este es el haz del Higgs, que se ramifica y va a los músculos papilares y produce el sistema de conducción.
Entonces yo muchas veces he pensado, ¿cómo decir esto? Hay un nuevo componente anatómico, y el nuevo componente anatómico está acá, como ven, no está descrito, está acá. Esta que vendría a ser la rama derecha de la digisis, está arriba, este nuevo componente embotecido habría que estirarlo un poquito más. Y termina en un nódulo que acá no está descrito. Bueno, la próxima. Entonces, dicho todo esto, yo pensé como decirlo para que no sea muy chocante. Habiendo un nuevo componente anatómico, es necesario repensar el sistema de conducción, o sea, el ADGIS, y sus ramificaciones, derecha, izquierda, etc. Bueno, tenemos ahora el corazón más humano posible, que es el de cerdo. Entonces acá vamos a estudiar también. Es muy importante, y lo van a comprender rápidamente, pues es lo de ustedes. Este es el ventrículo derecho. Esto vendría a ser el septum, compuesto por el descendente y el ascendente. El ascendente vendría a ser la parte ascendente de la lazada izquierda, y que termina en el fulcro, como es cerdo, y tiene un corazón de, en este caso, 600 gramos, es cartilaginoso, no es óseo. Por eso no se puede tocar. No lo pueden tocar en el humano, porque no hay manera, todo se confunde al tacto. Acá viene entonces la lazada, la ascendente. Y esto termina, ustedes fíjense, acá en el sector velamentoso de la tricúpide. Y finalmente, la tricúpide con los cordones fibrosos termina en el pilar. Esto de acá es el piso de la aurícula derecha. Esto de acá es el tabique interauricular. Y esto de acá está, es la aurícula derecha. El piso de la aurícula derecha, esta es la mitral. Bueno, acá, entre la aurícula derecha y el fulcro, hay una banda de tejido fibroso, de tejido muscular, que es la punta de la lazada derecha, que termina en punta, pasa por sobre el fulcro, y que en mi presión es lo que los histólogos llaman la rama derecha de la de Higgs. Y acá está tejido adiposo. Acá hay tejido adiposo, que es el círculo ventriculo auricular. ¿Y para qué el tejido adiposo? ¿Por qué está ahí? Porque es un muy buen amortiguador. Es un amortiguador. La función del tejido adiposo es amortiguar el golpe. Acá está. Entonces vamos a hacer un corte acá. Vamos a estudiar el corte de vuelta. Acá está el fulcro, tejido cartilaginoso, la banda ascendente, el músculo que viene por acá, rama derecha de la raíz, el tejido adiposo. Este es el surco interauricular, y esto vendría a ser la aurícula izquierda, siendo esto la aurícula derecha. Yo repito porque es una foto, uno la ve y la vuelve a ver, una foto así común, y ve que hay más cosas. La próxima. Es el corte histológico de ese corte que vimos antes. Entonces acá tenemos el fulcro, que es cartilaginoso. Acá está algo de como ¿no? Acá yo observé. Esta es la banda ascendente, y acá está la rama derecha de la Higgs, o la punta de la lazada derecha. Y yo quiero que vean esta parte, que es el maravilloso nódulo de Ashok-Tawara. Yo lo que quiero ver es que vean cómo esta punta de la lazada derecha se deshilacha y penetra en el nódulo de Ashok-Tawara, y cómo la lazada
ascendente, o sea, la banda ascendente hace lo mismo, se deshilacha y penetra acá. Bueno, esto lo repito, es la aurícula, el piso de la aurícula izquierda. Bueno, pasamos a otra. Entonces acá lo que vemos es el fulcro anterior, el nódulo Shaftaguara y los los haces musculares que vienen de arriba y de abajo, de la ascendente y de la rama derecha de las derecha o de la sala derecha. Y forman todo esto es lo muscular deshilachado adentro de este nódulo formado en un 80% por nervios y un 20 o menos, un 20% de haces musculares que son distintos, transformados. ¿Por qué tienen esta forma distinta? Y no lo sé. Pero asumo que tiene que ver algo con sus vecinos, que son los nervios. Vasos por donde vienen los nervios. La próxima. Acá están los haces musculares que llamo de conducción y los nervios. Y el nódulo de Shaftaguara. Bueno, próximo. Bueno, eso es lo mismo. Próximo. Esto para mostrar con una técnica de neurofilamento lo que ya vimos con el corazón de vaca, que vienen arriba de los vasos. ¿Ven? Acá hay un vaso, acá hay otro. ¿Ven arriba? Los vasos que llegan son todos los vasos que van a formar el nódulo. Próximo. Nuevamente, los caminos hacia el fulcro, hacia el nódulo. Próximo. Bueno, y acá estamos de vuelta en el nódulo. La cantidad de nervios que hay no se ve en ningún lado del organismo. La cantidad no se ve. Yo tengo autopsias hechas, 300, nunca vi tantos puntos. Próximo. Lo que quiero mostrar acá, que es muy importante, es que en el interior de estos nódulos hay neuronas de tipo del sistema autónomo, o sea, neuronas ganglionares. Yo creo que eso del sistema autónomo, el simpático y parasimpático, creo yo, es artificial. Es todo el sistema autónomo. Mario, Sí. le damos, resumir, le damos lugar a esto. Parece que tienen que terminar la droga. Sí, falta poquito. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Un minuto? No, lo que pasa es que me entusiasmo demasiado. Próxima, la próxima. Bueno, para resumir, esto que acá, en el corazón de un gramo, esto va a formar ¿cómo se llama? El nódulo auriculoventricular. Y la próxima, se va a formar, viste que está lleno de vasos. Y por acá van los nervios. Próxima. Bueno, yo quiero que vean que este es un corazón que va, todo el sistema de la aurícula va ahí, próxima al nódulo. Bueno, y esto es el fulcro, y entonces acá, esto es tirado para abajo y otro tirado para arriba. Entonces el fulcro que está en movimiento es esto. Tuc, 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 cada movimiento. Entonces ahí se prende la chispa. La próxima. Bueno, esto lo podemos dejar, próximo lo dejamos, está bien. Bueno, entonces, pongamos el nombre al nódulo auricular, lo vamos a cambiar el nombre, vamos a poner Roma. Y para que se quede con este concepto, todos los caminos conducen a Roma, todo el sistema simpático de los brazos, del tubo digestivo, del cerebro, todos van al fulcro. Y eso quiere decir que cuando el corazón pone isquémico, ¿por qué tiene esos síntomas tan raros? Que tiene esofagitis, que tiene dolor acá o dolor en la lengua, en los dientes. Es porque ataca el fulcro. Bueno, último concepto, todos los caminos se van a Roma, punto. Se acabó. ¿Eh? Voy a hacer excelente de esto. Muy bien, pero ¿alguien hace eco acá? Sé que está el doctor Barata, creo que
Que creo que hace eco. Creo que hace eco, doctor Barat. Yo creo que va a ser un poco clarificador. Esto va a durar como mucho 10 minutos. minimizar eso. Se cortó el Zoom, ¿puede ser? Hay que minimizarlo y compartir por acá. Compartir. Bueno, Efraín Herrera, mi nombre, yo soy simplemente un cardiólogo que me dieron la posibilidad de ayudarlos un poco. Vivo lejos de acá. Tengo bastante tiempo para disecar corazones y demás. Lo que les quiero hablar un poquito ahora y clarificar un poco, porque es difícil la anatomía, la histología, cuando uno lo que ve es el corazón entero y cuando uno lo empieza a cortar y es difícil imaginar. Pero en definitiva, esto es lo que ya se vio, este es el miocardio helicoidal continuo de diferentes especies, ¿sí? Humano, porcino, bovino, son todas iguales. Yo quiero que ahora se olviden por un momento de esa idea de que el corazón se contrae como el abrir y cerrar de un puño, ¿sí? Y que empiecen a imaginarse esta idea que es diferente. Como les decían los doctores, la banda miocárdica o el miocardio helicoidal continuo es como si fuese una entraña que se enrolla sobre sí misma y los dos extremos terminan en el fulcro cardíaco, ¿sí? Y a partir de ahí aparece toda la magia de esta nueva concepción, digamos. El fulcro cardíaco, esto es un corazón bovino que está disecado, ¿sí? Se le enucleó, o sea, se le sacó directamente la pared libre del ventrículo derecho, ¿sí? Cuando uno saca la pared libre del ventrículo derecho, queda el septum interventricular, y exactamente por debajo de la valva no coronariana y por la vena derecha de la aorta está el fulcro cardíaco. Está separada de la raíz, el fulcro está separado de la raíz aórtica, sin embargo, está inmediatamente inferior a la raíz aórtica y está exactamente también enfrentado al tronco de la coronaria izquierda. Llamativamente, todos los fulcros, o la mayoría, son bífidos. Todos los fulcros son bífidos. Lo que pasa es que cuando se procesa en calor, muchas veces pierden uno de estos cuernos y no parecen bífidos, pero en el preparado en fresco todos son bífidos, ¿eh? Como si fuese un tendón esto. Con el proceso de calor a veces se pierden, pero la mayoría que quedan óseos son bífidos y tienen un cuerno anterior que es en donde se une. Acá termina el segmento derecho el segmento derecho de la lazada basal y en la parte posterior del fulcro, en la parte bífida, termina el segmento ascendente de la lazada apical, de la otra lazada. Segmento ascendente, que termina en la región posterior del fulcro, y el segmento derecho de la lazada basal, que termina en la región anterior del fulcro. Esto es un fulcro fresco y es el mismo fulcro procesado con calor, queda óseo. Fíjense que tiene orificios, como estamos viendo con el doctor, seguramente por ahí pasan vasos nutricios y nervios y demás. Por debajo, esto es raíz aórtica, arteria coronaria derecha, exactamente abajo de la raíz aórtica, separada de ella, está el fulcro, que tendría esta orientación, ¿sí? Corno, digamos, la parte anterior del fulcro, la parte bífida, que es la parte posterior del fulcro, en donde se insertan los diferentes segmentos. Esto es cuando ustedes vean un fulcro, yo no sé si se los pasaron, no sé si los vieron, todos tienen forma helicoidal. Eso llamó mucho la atención, o sea, son todos con forma helicoidal. Como si algo continuamente, 110.000 veces por día, torsionara una parte para un lado, o sea, la parte anterior, la región anterior del fulcro para un lado, y la región posterior para el otro, como si
existiera algo que lo estuviese deformando y que con el correr del tiempo adquiere la forma definitiva, ¿sí? Y obviamente que eso que está generando esa torsión y esa deformación del fulcro es el miocardio helicoidal continuo. Entonces, cuando uno analiza las fuerzas de tracción que ejerce la banda miocárdica sobre el fulcro, se da cuenta de que el fulcro es sometido a fuerzas de tracción y giro y que gracias a eso cobra la forma helicoidal que tienen absolutamente todos. No hay excepción, todos tienen, parece una hélice perfecta. Este sería el trabajo que hace el fulcro, el trabajo mecánico. Hay un gradiente de torque desde los extremos hasta el punto, hasta el centro de giro, en donde las fuerzas de la lazada basal y la lazada apical se igualan a cero. Entonces, ese es el punto más rígido del fulcro, en el centro de giro, en teoría, ¿no? Entonces, ahora quiero correlacionar un poquito, hacer una correlación con la imagen cardíaca. Como primer concepto, el fulcro no se puede diferenciar por ecocardiografía de los trígonos, ¿sí? Pero sí se lo puede ubicar en base a sus relaciones anatómicas, espaciales. Ustedes saben que hay dos trígonos. Debajo de la aorta está el trígono izquierdo y el trígono derecho. El trígono izquierdo separa el espacio que hay entre la aorta y la válvula mitral, y el trígono derecho separa a la raíz aórtica del ventrículo derecho. Anteroinferior al trígono derecho se encuentra el fulcro cardíaco, que es una estructura ósea cartilaginosa o tendinosa o fibrosa, depende más que de la especie que uno analice, en realidad habría que verlo, va a ser de diferente material en función del torque al que es sometido con el correr del tiempo, digamos. A mayor torque, más rígido. Esta es la misma fotografía, pero desde otro ángulo. Acá está el fulcro, ¿sí? Y está anteroinferior con respecto al trígono derecho. Una cosa interesante es que encima del fulcro, está la válvula tricúspide, la válvula septal de la tricúspide. Acá está enucleada totalmente. Acá lo que se hizo es seccionar la válvula tricúspide, la válvula septal de la tricúspide desde abajo y traccionarla hacia el ventrículo. Por eso no aparece acá la válvula tricúspide, pero está acá encima. La válvula septal, la base de la válvula septal de la tricúspide, termina en el fulcro cardíaco. Entonces, ya tenemos tres relaciones anatómicas. Primero, valva coronariana derecha no coronariana, inmediatamente por debajo está el fulcro, y tenemos la válvula tricúspide, la válvula septal de la tricúspide, que se inserta en el fulcro cardíaco. Cuando uno hace cortes ecocardiográficos, en teoría podría pasar por los trígonos. El tema es que los trígonos no están descritos desde el punto de vista ecocardiográfico. Entonces, hubo que describir los trígonos con ecocardiografía. Y también sabemos que no se pueden diferenciar con el fulcro. O sea, tienen la misma impedancia acústica, fulcro y trígono, en el humano, por lo cual no es posible diferenciarlos. Sí es posible estimar con bastante exactitud dónde está el fulcro cardíaco, en base a sus relaciones anatómicas. Estos son, yo creo que, esto para usted quizás sea chino básico, pero esto es un eje paraesternal izquierdo, es un corte ventricular, ventrículo derecho, un corte de ecocardiografía, ventrículo derecho, pared libre del ventrículo derecho. La pared libre del ventrículo derecho es la lazada basal en la teoría del miocardio helicoidal. Septum interventricular, pared posterior. Septum interventricular es el segmento ascendente de la lazada apical, y pared posterolateral es el segmento descendente de la lazada apical, ¿sí? Válvula mitral, raíz aórtica. Exactamente por debajo de la raíz aórtica se encuentra el fulcro cardíaco. No lo podemos ver, no lo podemos diferenciar con respecto al trígono. Sí sé que el fulcro está en este sector porque acá se inserta la válvula septal de la tricúspide. Pero si hacemos un 3 cámaras modificado, que esto es técnico, ¿sí? Que podemos ver casi con perfección la inserción de la válvula septal de la tricúspide,
podemos ver que se continúa con una región que es más hiperrefringente, que tiene mayor impedancia acústica, que es parte del trígono derecho, y si es parte del trígono derecho y la valva septal termina en él, eso es el fulcro cardíaco. ¿Sí? Esta es la misma imagen, pero con zoom. Este es un eje corto en grandes vasos. Acá en el vaso del fulcro cardíaco se lo ubica valva septal de la tricúspide en un eje corto, valva coronariana derecha, valva no coronariana de la válvula aórtica, exactamente por debajo de estas dos valvas y adyacente a la valva septal de la tricúspide está el fulcro cardíaco. Esto es arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, septum interauricular. Este es un 4 cámaras, exactamente lo mismo. Recuerden que no se puede diferenciar el fulcro de los trígonos por mirando digamos, la intensidad del brillo, porque no es posible, porque son muy parecidos, pero sí sé que en este sector está la valva septal de la tricúspide, que termina en el fulcro cardíaco, y que en la cruz está el fulcro cardíaco. Y si ustedes observan, siempre en todos los cortes, en las vistas apicales, el segmento ascendente, que es este, el septum interauricular, el septum interventricular basal, que es el segmento ascendente de la nueva del miocardio iliaco continuo, termina en esta estructura que es hiperrefringente, y siempre hay, casi siempre, casi seguro, les diría que siempre existe una solución de continuidad, y como que son dos estructuras que están totalmente separadas. Esto es parte del trígono derecho. Si tengo la valva septal de la tricúspide que termina en el fulcro, entonces esta parte del trígono derecho, evidentemente, es el fulcro cardíaco. En esta vista, que es 2 cámaras, que es la única en donde podemos hacer un corte longitudinal del fulcro, ¿sí? En la región inferoseptal, en el septum basal, tenemos el segmento ascendente que ingresa al fulcro por su borde inferior y por su región posterior, exactamente por debajo del seno coronario. Estos son preparados bovinos, ahí está el fulcro, ahí en verde está el fulcro, obviamente son óseos, ¿sí? Este es un 3 cámaras apical, misma vista que la primera. Cuando hacemos un 3 cámaras modificado, encontramos a la valva septal de la tricúspide, que termina en una región hiperrefringente, y el segmento ascendente, el extremo del segmento ascendente, también termina en un sector que es hiperrefringente. No podemos diferenciarlo del trígono derecho, pero como yo sé que estas dos estructuras están en íntima relación, yo sé que este sector con más brillo es el fulcro cardíaco. Y ahora, en 2 palabras, voy a tratar de que entiendan un poquito el tema de cómo es el mecanismo torsional, digamos, que se produce encima del fulcro. Esto es un fulcro cardíaco visto desde adelante, o sea, desde la región anterior. Acá se inserta la lazada basal, el segmento derecho de la lazada basal, y esta es la región posterior del fulcro, que les decía que es bífido, ¿sí? Y que se inserta el extremo del segmento ascendente de la lazada apical, ¿sí? Al contraerse, la banda miocárdica se contrae secuencialmente, no es que se contrae toda junta, sino que sigue una secuencia perfectamente diseñada para lograr esta torsión y detorsión ventricular. Nosotros sabemos por diferentes trabajos, este es un trabajo que publicó el doctor Lowenstein. Quiero que se posicionen un poquito en el cierre de la válvula aórtica, en ese momento, en lo que nosotros conocemos como relajación isovolumétrica. En realidad es isovolumétrica, pero no es relajación, la relajación isovolumétrica. En realidad es contracción activa. Esto está recontravisto, que después del cierre de la válvula aórtica el ventrículo no es que se relaja, sigue en contracción. ¿Qué parte sigue en contracción? Bueno, el registro de la deformación poshistólica, el mayor porcentaje, se obtiene mediante strain, mediante el estudio de deformación miocárdica, en el segmento ascendente, en la base del septum interventricular. Es decir, se corresponde con el segmento ascendente de la lazada apical. Entonces, después del cierre de la válvula aórtica, cuando pensamos que era relajación isovolumétrica, en realidad es una contracción que es isovolumétrica, pero no es relajación, es contracción. El ventrículo sigue contraído. Para que ustedes
se ordenen un poquito, cuando se contrae la lazada basal, se acorta la región anterior del fulcro. Cuando se contrae la lazada, el segmento ascendente, es decir, la lazada apical, tracciona a la región posterior del fulcro. ¿Sí? Como la banda miocárdica es helicoidal y está enrollada sobre sí misma, la misma contracción hace girar al fulcro, porque exactamente produce un movimiento opuesto. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Exactamente al contraerse las dos bandas, hace el movimiento opuesto por su inserción en el fulcro. En el fulcro ingresan en forma helicoidal espiralada las fibras también. Entonces, posiciónense en el cierre de la válvula aórtica. Nosotros, desde el punto de vista ecocardiográfico, tenemos importantes problemas para definir la diástole, para evaluar la diástole. Entonces, toda esta teoría nos obliga a replantearnos, o nos obliga a redefinir algunas cuestiones que creíamos que ya estaban como dichas, ¿no? Esto es un Doppler transmitral y esto es un Doppler, un espectro de Doppler de las venas pulmonares, ¿sí? Cuando el segmento ascendente sigue contraído, lo que sucede por tracción, acuérdense que está agarrado, el segmento ascendente está agarrado al fulcro, por tracción se produce un giro horario del ápex. Cuando uno mira el ventrículo desde el ápex, se produce un giro horario del ápex. Ese giro horario del ápex que se produce por tracción, porque el segmento ascendente está contraído y tracciona al ápex, se produce el giro. Lo que sucede es que la base se aleja de la punta, se alarga el ventrículo y entonces cae bruscamente la presión. Es decir, que en la relajación isovolumétrica clásica que nosotros conocíamos, que ahora sabemos que en realidad hay contracción, se producen las condiciones necesarias para que se produzca la succión ventricular. Exactamente en ese momento. Como con la contracción del segmento ascendente, el giro de la punta en sentido horario, alargamiento ventricular, caída brusca de la presión, y obviamente aparece la apertura mitral por succión. La válvula mitral se abre por succión, no se abre porque se llena la aurícula y aumenta la presión en la aurícula y el aumento en la aurícula hace abrir la válvula mitral, sino que por el contrario, lo que hace abrir la válvula mitral es la succión ventricular, la caída de la presión adentro del ventrículo. Entonces lo primero que obtenemos cuando se produce la apertura mitral, exactamente en ese momento, entre las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, es todo un continuo compartimental. Y los fluidos se mueven por diferencia de gradientes. Entonces vamos a tener un gradiente total de succión. En ese momento, en el momento que se abre la válvula mitral, que coincide con la onda E del ecocardiograma, del flujo transmitral, y la onda D del flujo pulmonar. Ese es el gradiente, más o menos es de entre 3, 4 o 5 milímetros de mercurio en personas, digamos, jóvenes y sanas, ¿no? Entre 3 y 5 milímetros de mercurio. Ese es el gradiente de succión que genera la detorsión ventricular que se produce en la clásica relajación isovolumétrica, o lo que nosotros le decimos fase de contracción miocárdica protodiastónica. A mí me gusta decirle succión temprana, más fácil, porque en ese momento se producen las condiciones necesarias para que se produzca la succión. Luego se abre la válvula mitral y ahí sí efectivamente se produce, desde el punto de vista hidráulico, la succión ventricular. Luego, esta línea está mal. Esta tendría que estar acá, porque ahí empieza la sístole, ¿sí? La succión tardía, como decíamos, se abre la válvula por succión y se produce el llenado inicial, ¿sí? Después aparece la contracción auricular, que la válvula mitral se empieza a cerrar, aparece la contracción auricular, se vuelve a abrir la válvula y se termina cerrando. Luego aparece la contracción isovolumétrica, y en la contracción isovolumétrica, el segmento ascendente que hizo que el ventrículo succione la sangre ya está dilatado, y aparece la contracción isovolumétrica que se produce por la contracción del segmento descendente, y esa contracción del segmento descendente tracciona el ápex para el otro lado.
entonces se produce un giro antihorario del ápex, la base se acerca a la punta, se acorta el ventrículo y se incrementa la presión ventricular, hace que la válvula aórtica se abra y se produce la eyección de la sangre a través de la aorta. Se abre la válvula aórtica, se produce la eyección ventricular, se relaja el segmento descendente mientras el segmento ascendente permanece en contracción, porque acá, en el medio de la eyección, aparece la contracción del segmento ascendente. Se relaja el segmento descendente, se cierra la válvula aórtica y el segmento ascendente continúa contraído, y ahí nos adentramos nuevamente en la relajación isovolumétrica, en donde se va a producir de vuelta la succión, y así sucesivamente. Entonces, nosotros estamos obligados, en base a toda esta nueva teoría, a redefinir, a reformularnos, a repreguntarnos, a ver si... y aparte, digamos, la función diastólica es una cosa que está en continua discusión, porque no es tan claro, no lo tenemos muy claro cómo funciona el tema. Y todo lo que vemos en el ecocardiograma, lo que vemos en la lógica, en la lógica de esta teoría, es mucho más amigable. Uno no tiene que hacer tanto artilugio mental para entender algunas cuestiones, cierra mucho mejor con esta lógica, con esta banda miocárdica que termina en el fulcro, torsión de torsión, y cierra mucho mejor, digamos. Pero bueno, la cuestión es que tenemos que redefinir todo, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Esto es lo que les explicaba, el continuo compartimental. Cuando se abre la válvula mitral, está todo comunicado y los gradientes tienen que ver, y son un sucedáneo de la detorsión ventricular. Perdón, Sí. yo no sé nada. Nada, sí. Y me cuesta seguir. Pero para hacer el párrafo de conclusión, Sí, con estas nuevas definiciones que decís vos, ¿se pueden hacer diagnósticos más finos en las patologías cardíacas? el impacto clínico, por supuesto. Hay una entidad, se llama los cardiólogos de insuficiencia cardíaca, función de decisión preservada, así que ven que el corazón impulsa la cantidad de sangre que tiene, pero el enfermo está disnea. Y todo esto lo implica, porque es una falta no en la contracción, sino en la succión. Exactamente. Ese era un gris que teníamos. En Que no donde, son pocos, es alrededor del 50% de la cardiopatía. sí, es una patología muy frecuente. El paciente viene con disnea. Encontramos que la función, en teoría, la función sistólica está conservada, y entonces le decíamos insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada. De la succión nadie habla. Y en realidad, cuando uno mira y cuando uno analiza desde el punto de vista ecocardiográfico, sí sabemos que se altera la succión ventricular, porque ahora la estamos mirando, pero antes ni la mirábamos a la succión ventricular. En la resincronización cardíaca, paciente con insuficiencia cardíaca, porque el corazón se contrae de forma despareja, se contrae no secuencialmente, se puede sincronizar de manera más efectiva los corazones para que se contraigan y poder reproducir esa succión ventricular. Esto tiene mucha implicancia. Hoy día lo que más hemos visto y hemos estudiado es eso, la insuficiencia cardíaca con función preservada, y en los pacientes con resincronización. Y antes le decían a los que no respondían, no respondedores, pero en realidad capaz que estamos poniendo mal nosotros los catéteres. Claro. Hay otra cosa que le va a Muchísimas llamar la atención. Los marcapasos. El catéter debe colocar lo base del ventrículo derecho. Eso de la arteria pulmonar. Porque esto podría relacionar toda la fisiología que cada uno. O sea, que tienen que hacer Muchas habitualmente se colocan en la punta, porque no deje, habría que colocarlo y colocar. Tenemos de eso que no está ahí. No sabemos. Bueno, es posible. Muchísima información. Entonces, por dentro de un simposio. Luego nos invitó a un simposio de 6 horas.